Vamos a empezar ahora con el tema de expresión diferencial. En este tema, básicamente, lo que queremos hacer es que una vez hemos medido nuestras cantidades de interés, nuestras características, que ya pueden ser expresión genética, puede ser que se puede medir de distintas formas según la técnica que utilicemos, ya puede ser que estemos estudiando eh, proteínas, metabolitos, lo que sea que estemos estudiando. La idea es que lo que nosotros vamos a querer hacer es saber si esa expresión, si esa característica se expresa de una manera distinta entre varios grupos. Esos varios grupos al final se tratan de una covariable de tipo factor que nos dividen a las muestras que estamos estudiando, nos las dividen en varios grupos. Pueden ser o bien dos grupos solamente si se trata de variables binarias o bien en un análisis multinivel si tenemos más de dos grupos. Lo ideal, en base a todo lo que hemos visto en el tema anterior, es que todas las fuentes de variabilidad estén controladas y solo varíe esa covariable. ¿Y a qué me refiero con esto? Pongo un ejemplo muy sencillo. Imaginad que estamos estudiando qué genes están relacionados o involucrados en el cáncer de pulmón. Si yo cojo simplemente a individuos de la población y mido esos genes y veo cuáles tienen cáncer de pulmón y cuáles no, pues a lo mejor me estoy perdiendo otras cosas que hay detrás de esas personas, como por ejemplo el nivel de tabaquismo que tienen. Tengo que coger a personas, pues por ejemplo, si cojo a alguien que es una persona fumadora, que fuma más de 2 paquetes al día, por ejemplo, y no tiene cáncer de pulmón, pues tengo que tener a alguien de las mismas características, posiblemente mismo grupo de edad, en el grupo de los que sí tienen cáncer de pulmón. ¿Vale? Tendría que elegir a alguien con cáncer de pulmón con las mismas características. ¿Con qué fin? Pues que si hay una diferencia genética entre ambos o en un nivel de proteínas entre ambos, que no se deba a otros factores como el tabaquismo o que no se deba a otros factores como la edad o otra enfermedad, comorbilidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Necesito que las personas sean equiparables entre los dos grupos para que una vez yo decida que hay una diferenciación, pues que esa diferenciación solo pueda deberse a la existencia de cáncer de pulmón, ¿vale? Esa es un poco la idea que ya os intenté transmitir en el tema de diseño de experimentos y que ahora vamos a trasladar aquí. No lo nombraré más porque la idea es que una vez se ha hecho el diseño está todo controlado y lo que nos vamos a centrar en este tema es en cómo lo analizamos, pero la idea básicamente sería esa. Dicho esto, para ilustrar el proceso vamos a coger los datos Colub que utilizábamos ya en la segunda práctica. Se trata, recordad, de datos en los que tenemos la expresión de 3.051 genes en 38 muestras, de las cuales 27 muestras pertenecen a leucemia linfoblástica aguda y los restantes a leucemia mieloide aguda. ¿Vale? Esa es nuestra situación, eso es los datos que nosotros tenemos. Y aquí os planteo unas preguntas. Nosotros lo que nos interesa conocer es si hay diferencias en la expresión génica entre las dos enfermedades, ¿vale? Entre el AML y el ALL. Y lo que os voy a preguntar ahora es cuáles son las unidades experimentales y cuáles son las réplicas aquí. ¿Qué es lo que estamos midiendo? ¿Cuál es la variable respuesta? ¿Vale? Lo que nosotros estamos estudiando es la expresión, ¿vale? La expresión de un determinado gen y la queremos comparar en dos grupos. Entonces, aquí la unidad experimental podríamos decir, en cierta manera, que es el gen, ¿vale? Y sobre ese gen tenemos cambios en, digamos, el tratamiento, es que no es el tratamiento exactamente, sino que sería en la condición, ¿vale? El cambio en la condición es genes bajo la condición de AML y genes bajo la condición de ALL, ¿vale? Pero si lo pensáis por un momento como lo que nos estamos fijando es en cada uno de los genes, esas serían nuestras unidades experimentales, los genes, y no tanto las personas, ¿vale?
con los mismos datos exactamente se podrían hacer otros tipos de análisis en los que la unidad experimental sería cada una de las personas de la muestra. ¿Vale? Sin embargo, por cómo estábamos pensando, por cómo vamos a trabajar la diferenciación aquí, la expresión diferencial, nos vamos a centrar en que cada unidad experimental es uno de los genes. ¿Vale? ¿Y las réplicas? ¿Qué son réplicas aquí? Las réplicas sí que no va a variar, porque la réplica con lo que tiene que ver es con repetir bajo las mismas circunstancias. Las mismas circunstancias en este caso significa bajo la misma, digamos, la misma característica, que en este caso es la enfermedad. Entonces yo tengo las 27 réplicas de una enfermedad y 11 réplicas para la otra enfermedad de cada uno de los genes, por verlo de alguna manera. ¿Vale? Para verlo vamos a ver un poquito de notación, aunque ya hemos visto algo en prácticas, pero para que entendáis un poquito cómo vamos a trabajar. Vamos a trabajar con la matriz de expresión, que si os acordáis tiene cada unidad experimental en una fila, ¿vale? En este caso cada gen es una fila, ¿vale? Y cada muestra, digamos, es una columna, que en el fondo esas muestras en este caso para lo que nos van a servir es para diferenciar entre los que son AML y los que son ALL. Entonces, el primer subíndice va a denotar la fila, el I va a denotar la fila y es el gen o característica, y el segundo subíndice denota a la columna, que sería en este caso la muestra. Por tanto, si cogiéramos el valor x32, pues sería el valor de la expresión del gen que está situado en la tercera fila en la muestra 2. ¿Vale? Que la muestra 2 pues será una muestra con AML o con ALL según tengamos colocada nuestra base de datos. Bien, las medias. Podemos intentar ver cuál es la media de la expresión de un gen en unos datos cualquiera, o bien por característica o no. Simplemente lo que haríamos para calcular las medias, pues es como calculamos una media habitualmente, sumando todos los valores y dividiendo por el número de individuos sobre el que estamos calculando la media. También podríamos ver la expresión media de una muestra. La expresión media de una muestra sería promediar entre todas las expresiones de todos los genes en esa muestra concreta. ¿Vale? Fijaros que son dos posibles medias que podríamos calcular en este tipo de banco de datos. Expresión media de un gen o una característica y la expresión media de una muestra con todas sus características. En el caso de los datos COLU, si por ejemplo pensamos en la media de expresión del primer gen, tenemos menos 1,12, ¿vale? Esa sería la expresión del primer gen. Ojo que aquí aparece la palabra normalizada. Si no habéis hecho todavía la práctica 4, os invito a que la hagáis para entender un poco a qué nos estamos refiriendo aquí. Sabéis, si la habéis hecho ya lo sabéis, que cuando nosotros extraemos datos habitualmente, cuando con una técnica concreta, además de obtener esos datos, luego tenemos que hacerles un preprocesado antes de poder estudiarlos. Dentro de ese preprocesado, una de las cosas que hacemos es la normalización y eso permite pues, que en ocasiones la expresión del gen pueda tener valores negativos, aunque en principio cuando pensamos en expresión pensaríamos en valores positivos, ¿vale? Pero una vez normalizada, pues esa expresión del gen puede tener valores negativos. Después, si la distinguimos entre ALL y AML, es decir, si cogemos esa media pero distinguiendo para los valores que tienen ALL y los que tienen AML, vemos que en el ALL es menos 1,27 y en el AML es menos 0,77. Que podríamos decir que, bueno, que os parecen diferentes, que parece que es mayor la media en AML que la media en ANL, así a primera vista. ¿Vale? Luego, si pensamos en la media de expresión de la primera muestra sería 0, esto va a pasar para todas las muestras y si pensamos en la varianza, que no hemos hablado de ella, pero también pues va a ser 1. Y esto es exactamente a lo que me refiero cuando digo que la muestra está normalizada, ¿vale? Están calculados, están expresados los datos para que al final la media de cada muestra tenga una medida de 0 en todos los genes y luego la varianza sea 1.
¿vale? Esa es un poco la estandarización que se hace en este tipo de datos, la normalización que se hace en este tipo de datos. Algunas notas sobre esto que estamos viendo, pues una de las primeras cosas que creo que debemos de tener en cuenta es que cuando os he dicho que vamos a considerar cada unidad experimental como un gen, es decir, cada gen es una unidad experimental, estamos suponiendo al hacer ello, al hacer eso, digamos, que todos los genes son independientes entre sí, pero no lo son. ¿Vale? Aunque estadísticamente se traten así, los genes no son independientes entre sí. Entonces, vamos a empezar estudiando el análisis de genes uno a uno para que entendáis cuál es el proceso, pero pasaremos más adelante a estudiar técnicas de análisis de grupos de genes o a estudiar técnicas de control de multiplicidad, que es lo que veremos en el siguiente tema, que ayudan a solventar los problemas que nos vamos a encontrar por el hecho de tratar los genes como independientes cuando en realidad no lo son. Primero de todo, una de las cosas que sí que tenemos que hacer es una preselección de genes. Nosotros cuando empezamos a analizar cualquier análisis de características podemos tener una cantidad enorme de genes y el análisis puede ser muy complicado. Como te decía, hablaremos de lo que se llama la maldición de la dimensionalidad en estos casos. Y una buena idea sería siempre hacer una preselección, eliminando aquellos que pensamos que no tienen actividad. Aunque tenemos que tener cuidado, aquí hace falta eso que os he dicho ya en el primer tema, de tener un buen conocimiento de aquello que queremos aplicar, porque podemos caer en el error de eliminar genes que están relacionados entre sí, tienen un efecto común están actuando juntos, digamos, sobre esa enfermedad que estamos estudiando, pero resulta que uno de ellos parece, en términos de números, no tener actividad porque se está compensando con lo que está haciendo el otro gen. ¿Vale? Entonces es importante tener un buen conocimiento de qué es lo que queremos aplicar.